Saludos amigos y bienvenidos a este su espacio Conversando con el Doctor. Unos minutos dedicados a compartir conocimientos y recomendaciones para llevar una vida más saludable. Quédese con nosotros. Las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa de muerte en muchos países del mundo, incluyendo el nuestro. El corazón puede sufrir diversas alteraciones que pueden afectar su funcionamiento y que incluso pueden llevar a la muerte. Hoy conversaremos sobre los aspectos generales de un grupo de enfermedades que son comunes. Me refiero a las arritmias cardíacas. Acompáñenos. Como invitado tenemos una vez más con nosotros al doctor José Rafael Ruiz Abrán, especialista de primer grado y profesor de medicina interna de la Policlínica Universitaria Romárico Oro. Muy buenas noches, profesor. Buenas noches, Karina. Antes de adentrarnos en el tema, quisiera que nos dijera qué es el ritmo cardíaco. Bueno, me parece prudente la introducción. El corazón es un órgano muscular formado por 4 cavidades, varias válvulas y grandes vasos que llevan la sangre del cuerpo hacia él, de él a los pulmones donde se oxigena y de ahí de retorno al corazón para poderla bombear. Para que esta función de bomba del corazón se realice de una manera eficiente, tiene que haber un ritmo, una secuencia correcta de ese impulso eléctrico que produce las contracciones. Y a eso se llama ritmo cardíaco. Entonces, es muy importante ¿sí? Esta secuencia para que los latidos del corazón sean eficientes y bombeen la sangre que necesita el organismo para oxigenarse. Ya sabemos entonces qué es el ritmo cardíaco. Ahora quisiera que nos llevara por los caminos de la arritmia cardíaca para conocer un poco más. Como la palabra indica, arritmia significa falta de ritmo. O sea, algunos textos también mencionan el término disritmia, pero se ha generalizado más el uso de la palabra arritmia cardíaca. O sea, una arritmia cardíaca es un término general, es simplemente un trastorno en el ritmo normal del corazón. Eso es, por concepto, lo que es una arritmia cardíaca. Por lo que nos dice, ¿pueden existir diversos tipos de arritmias? Sí, cómo no. Hay muchos tipos de arritmias. Las arritmias pueden basarse en la secuencia que tienen los latidos, o sea, en el número de latidos que se producen por minuto. Pero también pueden ser también arritmias cuando estos latidos se producen en lugares diferentes del corazón o cuando aparecen en momentos en que el gasto cardíaco, o sea, la efectividad del órgano no pueda conservarse. ¿Cuáles son las causas, doctor, de estas arritmias? Bueno, las arritmias se producen por múltiples causas. De hecho, en ocasiones no se conoce la causa de la arritmia. Pero te voy a mencionar las principales causas de arritmia, o sea, los principales elementos que pueden desencadenar en un determinado individuo una arritmia cardíaca. En primer lugar, el empleo de sustancias estimulantes o tóxicas, como el café, el alcohol o la nicotina. Las cardiopatías isquémicas, agudas o crónicas, como las anginas o los infartos, también generan arritmias. La insuficiencia cardíaca descompensada, las enfermedades endocrinas, como por ejemplo del tiroide, otras enfermedades del corazón, como las pericarditis, las miocarditis o las endocarditis, también generan distintos tipos de arritmia cardíaca. Los trastornos de la concentración sanguínea de potasio, calcio o sodio y la pobre oxigenación de la sangre en el curso de las anemias, las neumonías u otras enfermedades pueden desencadenar arritmias. Entonces, profesor, ¿cuáles son los síntomas que permiten al paciente y también a ustedes como especialistas detectar que están frente a una arritmia cardíaca? Bueno, no es fácil a veces diagnosticar una arritmia por lo que se siente el enfermo, porque muchas arritmias no ofrecen ningún síntoma, nada que nos haga sospechar que estamos frente a ese trastorno. Sin embargo, otros tipos de arritmia producen una sensación que las personas denominan palpitaciones. También en medicina se usa el término de palpitación. ¿Qué es una palpitación? ¿Qué son las palpitaciones? Es cuando el ritmo cardíaco, que habitualmente no se percibe, o sea, usted no está pendiente de su ritmo cardíaco, se hace consciente. O sea, usted se siente el corazón latir de una manera fuera de lo común y a eso se llaman palpitaciones. Este es el síntoma más frecuente de las arritmias. Sin embargo, no nos dice qué tipo de arritmia es. También hay otros síntomas, por ejemplo, en algunas arritmias un poco más importantes, puede haber sensación de desmayo, mareos, falta de aire,
puede haber sensación de opresión en el pecho, o sea, situaciones que nos permiten sospechar que algo anda mal con el ritmo de nuestro corazón. Esos son los síntomas más importantes. Usted mencionaba que a veces es difícil detectar que hay una arritmia. Y bueno, mencionaba además que las palpitaciones son el síntoma más frecuente, pero a veces no hay síntomas. No hay y entonces, síntomas. ¿cómo se puede comprobar esto? Bueno, para comprobar que estamos frente a una arritmia, se debe hacer, lógicamente, un interrogatorio minucioso al paciente, un examen físico minucioso, sobre todo de la esfera cardiovascular, o sea, los latidos cardíacos. Y estos nos permiten tener una idea de si esa persona es susceptible de estar frente a una arritmia cardíaca. Sin embargo, el medio diagnóstico más importante para detectar una arritmia, incluso saber qué tipo de arritmia estamos enfrentando, es el electrocardiograma. El electrocardiograma nos da la información necesaria de qué tipo de arritmia, o si existe algún tipo de arritmia, qué variedad nos enfrentamos, y también el uso de los monitores, que se puede, como valga la redundancia, monitorear en tiempo real cómo es el ritmo cardíaco. Y son maneras de hacer el diagnóstico correcto. Sabemos que hay varios tipos de arritmias y que algunas no son tan peligrosas. Sin embargo, hay otras que sí. ¿Cuáles son los riesgos más graves de las arritmias que son más complicadas para las personas? Bueno, las arritmias no tienen toda la misma implicación, o sea, no llevan el mismo riesgo para la salud, para la vida del enfermo, unas que otras. Hay arritmias mucho más benévolas, por ejemplo, las bradicardias, las taquicardias, que es cuando la frecuencia cardíaca disminuye o aumenta un poco, pueden ocurrir en situaciones prácticamente normales. Aprovecho para recordar que el ritmo cardíaco, la frecuencia cardíaca, es entre 60 y 100 latidos por minuto. O sea, por debajo de 60 ya nos enfrentamos a una bradicardia y por encima de 100 nos enfrentamos a una taquicardia, lo cual no quiere decir que estemos especificando qué tipo de arritmia o qué tipo de taquicardia es la que se presenta. Ahora me preguntabas las cuestiones que pueden desprenderse. Sí, las más graves, las complicaciones más graves que se derivan de las arritmias más complejas para las personas. Sí, yo recordaba que a veces cuando vamos con un paciente que tiene algún problema y acudimos de inmediato a una institución de salud, de inmediato ustedes, los especialistas, miden el ritmo cardíaco, lo hacen con mucha facilidad. Es lo primero. Es decir, que lleva complicaciones. Ahora sí. Cuando ocurre una arritmia importante, pueden ocurrir como consecuencia complicaciones serias que pueden poner incluso en peligro la vida del enfermo. Vamos a mencionarte las complicaciones más frecuentes y más importantes de las arritmias. En primer lugar, una arritmia puede desencadenar una angina de pecho, un infarto cardíaco o un infarto cerebral. También, a punto de partida de algunas arritmias, se producen coágulos que circulan por la sangre y generan tromboembolismo, ya sea pulmonar o cerebral. Otra complicación que puede tener las arritmias es la insuficiencia cardíaca grave, los estados de shock y, por supuesto, la muerte súbita. Son muchas las complicaciones entonces que traen aparejadas las arritmias. Y peligrosas. ¿Y existen tratamientos efectivos para combatirlas? Sí, la arritmia casi siempre es una manifestación de un problema en el corazón que está de base. O sea, en la cardiopatía isquémica, por ejemplo, ocurren arritmias como manifestación de esta baja oxigenación del corazón. Ahora bien, hay tratamientos. En primer lugar, la prevención. ¿Cómo podemos prevenir una persona ya de cierta edad a quejar arritmias cardíacas? Llevando una vida sana, evitando la obesidad, el sedentarismo, las comidas copiosas en grasa, la sal. O sea, todas estas cuestiones que son factores de riesgo cardiovasculares también nos favorece para evitar las arritmias. Pero también hay tratamientos medicamentosos para controlar arritmias agudas y arritmias a largo plazo. E incluso hay arritmias lo suficientemente importantes que puede requerir el uso de un marcapaso o incluso el empleo de desfibriladores en los cuerpos de urgencia para volver a recuperar el ritmo normal del corazón. Es decir, que las actitudes de las personas también resultan fundamentales, como siempre, la prevención para evitar llegar a una arritmia cardíaca. Porque la mayoría de las arritmias tienen su origen en fenómenos estructurales del tejido cardíaco.
Bien, doctor, pues muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. A ustedes, mis amigos, como siempre, los invito para un próximo encuentro, a aprender interesantes temas médicos aquí, conversando con el doctor.